Hola amigos, soy Modesto Montoya, director del programa Encuentro con la Ciencia. Hoy día tenemos el honor de contar con la presencia de Fernando Olivera, candidato presidencial 2026. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias a ti, Modesto. Un verdadero honor estar aquí contigo, que constituyes un referente, casi digo una leyenda, de la que me hablaban y te seguía en tus artículos. Y un miembro de mi partido, ¿no? Años atrás, insistía, me decía: tienes que conocer a Modesto Montoya, mira, sí sé quién es, si yo lo leo, yo sigo. Hasta que, bueno, se ha producido este encuentro en el que sinceramente reflexionaba y decía: mira, cómo es la vida, ¿no? Aquí, en un programa de ciencia, ¿no?, que es tu especialidad y es tu vida, alguien que tiene una aproximación a la ciencia desde lo que me ha tocado vivir, ¿no?, en la experiencia lograda, ¿qué hago acá?, ¿no? Y yo pienso que, bueno, si uno va a gobernar el Perú, no tiene que saber de todo lo más, ¿no? Y la sabiduría, en todo caso, es el saber escuchar, el investigar y el rodearse de los que saben más que uno, ¿no?, dentro de los principios que compartimos, ¿no? Así que gracias por la invitación y heme aquí. Gracias a ti. Bueno, recientemente hemos escuchado al presidente electo de Chile, el señor Kats, y a Boric, los dos diciendo que Chile no tiene futuro sin ciencia. Y nosotros decimos que en realidad en el Perú tampoco habría futuro sin ciencia, como lo han demostrado algunos países que han salido de la pobreza: Singapur, Taiwán, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Por eso es que pensamos que un líder tiene que hablar de ciencia y tiene que saber, porque ha sido la llave para salir de la pobreza. Por eso estamos contigo, porque sé te interesa mucho el tema también. Realmente, ciencia es desarrollo, es bienestar, y no es que para nosotros sea algo nuevo, ¿no? Nosotros, a nuestra manera, hemos sabido enfrentar el reto de la naturaleza, y nosotros somos una civilización milenaria, ¿no?, que el mundo entero reconoce, ¿no?, que ha sido capaz de construir un imperio. Y estamos hablando de civilizaciones desde Caral y pasando por todas las civilizaciones de la costa, mochicas, chimús, los chancas, los huancas, por todo el Perú tenemos, en la selva y en el imperio, ¿no?, lo que uno todavía no termina de descubrir, ¿no?, las maravillas que se hacían en el agro, por ejemplo, ¿no?, nuestros andenes, nuestros cultivos, nuestra arquitectura, nuestra observación del espacio, de la astronomía, los caminos que se construían. O sea, tenemos por qué hacer la reflexión y decir qué nos pasó. ¿Por qué es que nosotros hemos pasado realmente a una civilización que yo diría, casi por sintetizar, mercantilista, que se aparta del concepto de desarrollo? Porque tú lo acabas de citar, los países que han desarrollado son los que han invertido en ciencia. Ahora todo el mundo habla de tecnología, ciencia, tecnología, innovación. Y es paradójico que nosotros, en vez de avanzar, hemos retrocedido al mínimo.
tus cifras mismas lo señalan, ¿no? El 0,1% del PBI. 2,2% en los países desarrollados, 1% en promedio. Por eso el 0,1%. Es realmente que es la expresión, el reflejo de cómo los gobiernos permiten llegar a este extremo que nos vuelve un país básicamente exportador de recursos naturales, sin valor agregado, ¿no? Y eso no debe continuar. Sabemos, es muy cierto que la tentación del gobernante es el concreto, ¿no? Es el tener la placa que develar, la foto, ¿no? Y en el mejor de los casos, como decía Belaúnde, el pueblo lo hizo. Pero aquí no, aquí acabábamos de verlo hace unos pocos meses, ¿no? El candidato López Aliaga desesperado por hacer obras, atropellando todo derecho de los que están ahí en el camino, inaugurando, ahí está la gran obra de la Vía Expresa Azul, que ya empezó a costar muertos, sin pases, sin nada, trayendo chatarra de Estados Unidos para engañar a nuestro pueblo, diciendo que eso era la solución al transporte de millones que están en la zona central. Eso es para decir, yo soy, lo que hago por Lima lo voy a hacer por todo el Perú. Pero señor, ¿no? ¿Qué hay de nuestra educación? Y no quiero extenderme, ¿no? Pero ahí está el problema, pero nos toca a nosotros aplicar la solución. Estamos a tiempo, como país. Quizás a uno le dirán, bueno, y yo también se lo digo cuando me encuentro con jóvenes, ¿no? Con niños, ¿no? Aquí sigo, persisto, lucho, como David contra Goliat, contra un sistema de corrupción poderosísimo, por ustedes jóvenes, por los niños pequeños, se merecen un país mejor, ¿no? Como siempre lo fue Perú y como deberá serlo, espero, después de una sabia decisión del 12 de abril. Bueno, esperemos que el público nos haga llegar las preguntas a través de YouTube. En todo caso, ciencia es conocimiento, sí. En general. ¿Cuáles pues, son para ti los problemas más graves, unos 4 problemas que has encontrado en tu recorrido en el Perú? Mira, yo lo que cada vez tomo más conciencia es que no invertimos justamente en educación. ¿Y por qué? Porque además se subestima, no se aprecia a nuestros compatriotas bajo un principio de igualdad, ¿no? Es más, han habido expresiones de vergüenza en el Perú, ¿no? Alan García cuando se refirió al baguazo, llamando a nuestras comunidades como ciudadanos de segunda categoría. O cuando fue la masacre que hace muy pocos días hemos conmemorado allí en Puno, en Ayacucho, en Apurímac, en Pichanaki, acá en mismo Lima cayeron, diciendo no, es que ellos no son parte del Perú. Entonces hay como en la mente de los que detentan el poder, ¿no? 2 Perús, ¿no? El Perú de los que merecen todo y el Perú de los que no merecen nada. Y entonces la manera de igualar, ¿no? El nombre de la justicia social es educación, ¿no? Entonces, desde el vientre materno vamos a igualar para que lleguen en igualdad de condiciones el que todo lo tiene con el que nada tiene. Y a lo largo de su formación, que tenga esa educación de calidad, permanentemente, bien nutridos, buenos profesores, capacitados, y que estén bien pagados. Y ahora es algo común, como digo, con tecnología, ¿no? Que iguale también las oportunidades. Fíjate, yo venía pensando cómo se ha extendido el uso de Internet, ¿no?
Cuando estás viajando, ¿no? Y por tierra más, ¿no? De repente estás totalmente desconectado. Llegas a un pueblito y hay una casita ahí con un cartel, hay internet, ¿no? Entonces inmediatamente te conectas, pero ya los que están allí están conectados con el mundo, con los avances, pero te vas, inmediatamente desaparece. Y sin embargo, has hablado de Chile, por ejemplo. Chile ya tiene, aquí me han dicho que también el descubridor de esta tecnología, que es como se llama Elon Musk, ¿no? Con su empresa, algo así como Starlink, ¿no? Que es físico. ¿Ah? Es físico, no sabía, fíjate. ¿Ah? Como tú, ¿no? Eso sí lo sé. Pues ha logrado establecer un sistema en donde ya te conectas desde cualquier parte del mundo a unos satélites y tienes pues el acceso ya a internet, a las comunicaciones. Como decía, Chile ya lo incorporó. Aquí creo que está haciendo alianza con una empresa de telefonía, pero ojalá pudiera masificarse y que nuestro primer objetivo, hablando de internet, debería ser para que pueda ser aplicado a los colegios, a la formación, a las universidades, que puedan tener acceso. Porque este es otro de los mitos que aprovecho de tocarlo, ¿no? Hay compatriotas que quieren esconder su incapacidad de gobernar, ¿no? Culpando de todo a la Constitución, ¿no? Y no tienen otra receta que decir nueva Constitución. Yo sé que es difícil en una campaña electoral transmitir este tipo de contenidos. Tengo autoridad además para decir que nosotros fuimos oposición durante todo el proceso constituyente, que cuando terminó esta Constitución del 93, nosotros hicimos una Constitución alternativa, y hubo un referéndum, y yo recorrí el país haciendo campaña por el no a esta Constitución, que era la Constitución de la reelección de Fujimori en el plan de perpetuarse en el poder. Pues en verdad ganamos. Esa es la verdad. Las encuestadoras estas que hoy día son veneradas y sacralizadas por prácticamente todos los medios de comunicación, ¿no? Tanto lo son que casi digo, para estos señores mejor que no hayan elecciones, mejor que nos den la encuesta de una vez y ya pues, proclamen sus autoridades. Pero bueno, esas encuestadoras dieron, al terminar la elección de la Constitución, la votación del referéndum, que habíamos ganado, había ganado el no. ¿Y qué pasó? A los pocos minutos se acabó el reporte electoral, nos pusieron dibujitos animados y al día siguiente una noticia chiquita salió ahí, ganó el sí por medio punto. Pero a lo que voy es que hemos tenido constituciones, 12, 13 constituciones más conservadoras, más progresistas, y sin embargo, ¿cuál es el denominador común? Por lo menos desde el Perú republicano, ¿no? El denominador común es la historia de la corrupción. Eso supera cualquier tipo de constitución. Y el papel aguanta todo. Hablaba de internet, se ha incorporado como derecho fundamental el acceso a internet. Pero ¿tú qué haces? Vas a una empresa de estas, tengo acceso a internet. Aquí lo dice la Constitución. Sí, pues señor, ¿qué plan quiere? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? ¿No? ¿Tiene derecho a la educación pública gratuita? Sí. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Los colegios hoy día en el Perú, la mitad de los colegios está en ruinas. No tienen agua, no tienen desagüe. ¿Tiene derecho al agua? No, señor. Millones de peruanos no tienen acceso al agua, al desagüe. Y paradójicamente, bueno, los niños desnutridos, la anemia infantil, 4 de cada 10, la inseguridad alimentaria, padres que dejan de comer para alimentar a sus hijos en un país como el nuestro, tan rico, es realmente algo inaceptable. Pero no basta pues conocer la realidad, lamentarnos, indignarnos, molestarnos, denunciar. No, tenemos que hacer cambios radicales y está en nuestras manos, está en nuestra decisión. Hablaba de esa Constitución.
Mira, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del gas de camisea, ¿no? Habían dos políticas, ¿no? Un compatriota muy respetado, varias veces alcalde del Cusco, opositor radical a que explotemos el gas de camisea. Y frente a ellos estaba la otra posición de decir, bueno, esta es una riqueza, hay que explotarla con respeto al medio ambiente, que se respete también a las comunidades y que haya una distribución justa de esa riqueza natural. Al final el partidario de que no se explote absolutamente perdió las elecciones regionales. Nosotros ganamos las elecciones el año 2001 con Carlos Cuaresma. Y entonces se articuló el proyecto. Pero ¿qué sucede? El gas de camisea, ¿a quién está beneficiando en el Perú? La gran mayoría de nuestro gas que explotan es exportado. Se va a Estados Unidos, si es que no lo desvían a medio camino a Europa. ¿Y por qué hacen eso? Porque no les conviene que el gas se quede en el Perú. Para los peruanos, lo dice el contrato. ¿Y por qué no hay gobiernos que hacen respetar el contrato? ¿Acaso es por la Constitución? No, es porque definitivamente hay corrupción. Porque al concesionario le conviene, ¿no?, que no se masifique el gas peruano. Porque el precio que percibe cuando queda el gas en el Perú es como 1. Si lo exporta a Estados Unidos es como 3 y si lo desvía a Europa es como 5. Se comprobó inclusive. Pero no solamente para consumo humano, para consumo doméstico el gas, para la industrialización. En Cachimayo hay una planta, ¿no?, que se implementó ahí de escala limitada, en donde se transformaba el gas en fertilizantes, en urea, los procedimientos existen. ¿Por qué no podríamos a través de esa industrialización generar todos los fertilizantes que necesita el Perú, el agro peruano, ¿no? Prefieren querer desviar, ¿no?, nuestro gas para luego a un nodo que le llaman, ¿no?, para luego exportarlo hacia Chile como alternativa para el desarrollo de la industria del norte chileno e inclusive hasta para Argentina. ¿Por qué? Eso realmente para mí es hasta traición a la patria. Y te voy a decir algo, yo sé que en un momento de lucidez, yo dije, sin embargo me preocupé por ti, te invitaron a ser parte del gobierno de Castillo, ¿no? Digo, de lucidez de Castillo y me preocupé por ti porque dije, Dios mío, Dios quiera que no estén acá queriendo utilizar, pero bueno, siempre uno actúa de buena fe. Yo he sentido vergüenza cuando el que era presidente del Consejo de Ministros entonces, un cusqueño, Guido Bellido, ¿no?, o sea, aparecía en la escena en donde él llegaba hasta el edificio del concesionario y ahí abajito en la conserjería a dejar un papelito, quiero tener una reunión con ustedes, ¿no? Señor, ¿para qué te da la autoridad del pueblo peruano? Yo los voy a citar. Y ahí, en Palacio de Gobierno, allí que se transmita a todo el Perú, les voy a decir, este es el contrato. O lo cumplen o se atienen a las consecuencias. Porque el gas es primero para los peruanos. Eso sí nos permitiría tener el precio del balón de gas a 12, 15 soles, porque eso es lo que vale. Mira, Modesto, en San Isidro, que yo no tengo nada contra mis compatriotas de San Isidro, ahí hay gente muy buena y hay gente muy mala, como en otras partes, pero ahí llegan estos como cisternas, esos que hay cisternas de agua, que es otro bien de lujo en el Perú, ¿no? Llegan las cisternas de gas, te llenan un tanque, ¿no?,
que te puede, si son 2 o 3 personas, te puede durar para un año. Y el promedio te sale 12, 15 soles por galón. En San Isidro. Y en Camisea, entre 60 y 70 soles en todo el sur. Y aquí, pues, es lo mismo. Hay intereses muy poderosos. Pero para eso el pueblo te da la autoridad. Entonces, todo esto hay que vincularlo, ¿no?, con la ciencia, con la tecnología, ¿no? Pero tú sabes que cuando te metes chocando, te pueden vacar, te pueden eliminar. Ay, hoy día se me ha quedado acá mi mejor chaleco antibalas, que es, yo soy creyente del Señor de los Milagros, del Santo de la Escoba, de San Martín. Aquí llevo la cruz de Motupe, acabo de estar ahí cubierto por el manto de nuestra mamita, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de Chapi, en fin. Pero, claro que te pueden matar. Los grupos de poder saben cómo hacerlo, ¿no? Bien te convierten por ejemplo, en Dina, que firmaba todo. Bueno, pero todo eso estuvo preparadito, ¿no es cierto? ¿Tú te acuerdas que estaba preparado el paquete Dina, Castillo, los dos afuera? Y de pronto, ¡oh, sorpresa! El fujimorismo, López Aliaga, todos la limpiaron en 5 minutos. Y dije, qué raro, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y ahora con José Gerí. Bueno, pues, es que es un sistema de corrupción. Ollanta Humala propuso un montón de cosas y luego hizo la famosa hoja de ruta, que siempre quiero cambiar la R por otra letra, ¿no? La hoja de ruta por otra letra. De Cutra. Ok. Pero es que saben persuadir, ya, mira, en el caso de Ollanta Humala. ¿Qué herramientas tienen? Deben tener herramientas poderosas. Sí. Si te pones malcriado, te vacan, pues, los votos. Pero es que esa es la respuesta que tenemos que dar. Mira, hoy nadie cree en esta democracia. Es decir, el 90% de los peruanos ni siquiera sigue los temas políticos porque dice, mira, yo estoy igual de fundido, ¿no? Entra uno, sale otro y yo sigo condenado a lo mismo, ¿no? Al olvido, a la postergación, los pueblos del Perú profundo y el Perú no tan profundo, acá en Lima mismo. Ya presenta como gran logro el que ofende a ese personaje caricatura que se llama Porky, ¿no? Que se hace llamar Porky, cree que ya tienes que quedarte tranquilo porque te he puesto un cañito de agua ahí, ya tú jala de ahí y lleva ahí, porque además tú ni te bañas, ¿sabes? Eres un qué, ¿no? Es que esa es la mentalidad, ¿no? Y entonces... Es el producto de la educación. Sí, exactamente. Y llegan a discutirse si es 80, 90%, ¿qué porcentaje es el de la informalidad? ¿No? Pero en realidad la informalidad es consecuencia de todo este estado, en donde nuestros compatriotas tienen que sobrevivir y buscarse la vida. Nosotros, por eso es que somos conscientes que en esta democracia representativa la gente ya no cree, ¿no? O sea, ahora va a elegir diputados, senadores, y en el fondo están diciendo, pero esto va a ser lo mismo, o peor, ¿no? Ya les votaré porque, en fin, o me harán el fraude del momento y saldrán unos diputados, unos senadores, llegarán a ese Congreso y tendrán, pues, por supuesto, los grandes sueldos, tráfico de influencias, lobbies, contratarán a todos los que quieran por amiguismo y no por méritos, y entonces no se cree en esta democracia representativa. Mira quién está de presidente hoy, ¿no? Un sujeto dedicado a los negociados, y escandalosamente descubierto, ¿no? Con su, ¿cómo se llama esa capucha, eso que se ponía para que no lo vean? Pero sin embargo, reuniéndose con gente que no debía salir de su casa, prohibida, acusada de una serie de negociados en una comisión investigadora donde él participó,
¿no? Acusado él de cobrar, ¿no?, por tramitar proyectos y meterlos en la ley de presupuesto. Lo eligen por eso. Sus pares lo eligen presidente del Congreso, además encima de una acusación de violación de una mujer joven, ¿no?, que denunció y se le ha callado, tildando a otro que está prófugo del país. Ese es el representante que eligen. Creo que han sido muy transparentes, ¿no es cierto?, en elegir. Y esa es la democracia. Y entonces, ¿qué proponemos nosotros? Porque esa gente saben que tiene tantos rabos de paja que después le imponen qué hacer, qué firmar. Pero claro que va a acabar la impunidad, número uno. Vengo de estar ahí en Juliaca, y ahí en un puente, ¿no?, bypass, ¿no?, un puente que ha sido testigo de la masacre. Yo he prometido que allí, en ese puente, voy a hacer el juzgamiento de Dina Boluarte y del carnicero Otárola y de los que apretaron el gatillo. Y espero que los jueces sean un jurado popular que condene, y cuando sea la condena, los voy a hacer trabajar. Ese va a ser su castigo. Pero es que yo creo en la democracia directa, Modesto, no de ahora. Te voy a decir, yo tenía un pariente político, pariente de quien era mi esposa entonces, que tuvo un rol protagónico en la caída del Fujimorato, porque a él recurrí cuando necesitaba un dinero para proteger a la fuente, que pueda salir él y su familia, porque lo asesinaban, ¿no? ¿A quién busco? Lo busco a Pancho Palacios, que ya no está con nosotros, ya murió, y le planteo, y él me dice, se va caminando de donde estaba hablando, y cuando está caminando levanta el puño así y dice, ¡cojones!, ¿no? Y regresó y dijo, yo les apoyo. Y se estaba jugando él también completo, no solo la vida, sino tenía negocios, cosas, ahí te quebraban y te hundían si es que no te mataban. Pero con él tenía yo unas largas conversaciones sobre democracia directa. Él creía en la democracia directa, ¿no? Y me ponía referencias de Suiza, de países en el mundo donde te consultan directamente. Pero claro, con un debate transparente, no como lo que hemos hecho acá. No, acá se hace todo contra la mayoría. Sí. Te preguntan, ¿quieres esto? Tú dices, no, 90%, lo hacen. Sí. Pero además no te dan la información. Mira, yo en el referéndum que hizo Vizcarra, voté no. ¿Por qué? Te voy a decir. Porque, por ejemplo, vi que de un connotado abogado, que se presentaba todavía como anticorrupción, ¿no? Se presenta un proyecto de ley diciendo que hay que tipificar el delito de financiamiento ilegal de los partidos, ¿no? Y entonces, claro, yo vi, qué astuto eres, ¿no? Lo siguiente va a ser que digas, bueno, antes de esta fecha no era delito. Y en consecuencia, todos los corruptos estos se van a su casa. ¿Cómo ha sucedido con la Keiko Fujimori, con todos los que han recibido millones? No, es solo una falta administrativa. Así, ¿no? Pero ponían, claro, si te dicen a ti, ¿usted está de acuerdo con que el financiamiento ilegal de los partidos debe ser delito? ¿Qué vas a decir? Que sí, ¿no? Pero yo me di cuenta, les tomó tiempo, ¿no? Nombraron a sus magistrados del Tribunal Constitucional para que les den la razón, y ahora todos están libres y felices. Y el que no lo está, como Ollanta Humala, está reclamando, oye, ¿por qué a mí no? Y entonces el debate es, pobrecito Humala, ¿por qué no lo ponen libre a él? Pero Humala, señores, recibió primero dinero de Venezuela, ¿no? Y después recibió dinero de Odebrecht, de Lula, el padrino de la corrupción en América. Entonces, ¿para qué? Es como la coima adelantada. El gasoducto del sur
que hoy todavía están los tubos ahí que se están oxidando y pagando un montón para mantenerlos. Originalmente valía 1.300 millones de dólares. El proyecto llegó a 11.000 millones de dólares. ¿Y cuánto le pusieron en la campaña? 3 millones, creo, 3, 4 millones de dólares, que encima estuvimos pagando con el recibo de luz. Entonces, todo está articulado. Nosotros sí vamos, yo y el Partido de la Escoba, logramos meter en esa Constitución del 93, fue nuestro mayor logro, los mecanismos de democracia directa. El referéndum, porque esa no había en la Constitución del 79, ¿no? La revocatoria del cargo. Yo planteé en ese momento que la revocatoria del cargo debía ser incluyendo al presidente de la República y a los congresistas. El fujimorismo tenía mayoría. ¡Prum! Votaron en contra. Y hoy lo voy a plantear el 28 de julio, en el mismo acto del juramento irá la ley patriota y eso va a ir como un elemento fundamental de reforma constitucional. Y si no me lo aprueban, como es previsible, ¿no? Estoy convocando a un referéndum para el 7 de octubre y el pueblo lo va a aprobar. Porque en una democracia hay que dar el ejemplo, ¿no es cierto? Revocatoria para todos, menos para mí. O sea, yo llego al poder diciendo no, choc. Y lo primero que hago es choc, yuca, fúndete tú. Elevo los precios 1000%, tu sueldo por los suelos, tú ya verás qué haces. Remato empresas públicas, regalo empresas públicas, tú verás lo que haces. No. Así que... aprovecho para decirte que así como tú y tu movimiento obtuvo esa sección de la Constitución, nosotros también logramos el artículo 14. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Sobre ese punto se basan todo lo que se hace, lo poquito que se hace ahora, ¿no? La base, la justificación para gastar un poco. Pero efectivamente, ¿no? Como digo, es un rango constitucional que se gana, como otros rangos constitucionales se han ganado, que podrían, ¿no?, tratar de justificarse, como el tema de los contratos ley, ¿no?, pero que transcurridos 30 años ya no tienen razón para tener ese rango constitucional. Porque o practicas una economía social de mercado o no la practicas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque el que tiene contrato ley tiene un régimen tributario, un régimen laboral, una serie de medidas solo para el que firme el contrato ley. Y el que no lo tiene, ¿cómo compite? ¿Cómo es esa competencia? ¿Qué economía de mercado es esa? El que tiene más de 5 millones de dólares puede acceder a un contrato ley. El que tiene menos, es decir, ya empieza a ser el mediano, el pequeño, el micro, ese no, nada que ver. Así que afuera, ¿no? Afuera, vamos a sacarla. Pero mira, yo ayer no solamente estuve en Juliaca, en Puno, llegué a Macusani, no sé si ubicas, ¿no? Es una provincia que está muy pegada ya a Madre de Dios, con gran cercanía a Brasil, ¿no? Capital mundial del camélido sudamericano. Sí. Entonces, nosotros hicimos ahí un avance cuando fue Cuaresma presidente regional del Cusco, ¿no? Y se invirtió en centros tecnológicos, ¿no? Y muy importante era para el tema de la reproducción, mejoramiento de la genética, o sea, justamente, ¿no?, la investigación. Pues eso tenemos que reproducirlo, ¿no?, en esta zona, Macusani, ¿no?, en Puno. Pero también en Puno se ha encontrado uranio, litio, pero tenemos que dejar de ser justamente eso, ¿no?, exportadores de a lo bruto, ¿no?, que salga, ¿no? Y ese litio, por ejemplo, irá hasta Taiwán. Taiwán, la islita que está pegada pues a la China continental, ¿no? Y que es riquísima. ¿En base a qué? Como Corea del Sur,
¿no? En base a la tecnología, a la investigación, y no solo del Estado, del sector privado. Entonces, ¿qué aspiro yo? A que podamos traer esa tecnología aquí al Perú, allí a Puno. ¿Por qué no podemos hacer acuerdos, ¿no?, para transformar nuestro litio, por ejemplo? Podríamos hacerlo con el cobre también, ¿no? Eso son proyectos específicos que vamos a sacar adelante, pero hay que invertir, pues, hay que invertir. Hay que invertir en ciencia, en tecnología, ¿no? El I+D+I, el I, en fin. ¿Qué piensas tú sobre el examen de admisión a la universidad único, como en Chile, en Argentina, sobre todo en Chile, Francia? Se toma un examen a todos los muchachos y se les dice a los que tienen la capacidad de ir a la universidad: tú tienes derecho a la universidad. Los más capaces. Acá fíjate, ocurre que si tú tienes plata, aunque no seas capaz, siempre encuentras una universidad. Y como decía esa frase, creo que Unamuno, lo que natura no da, Salamanca no presta. Pero acá lo que natura no da, la plata te compra un título. ¿Qué harías tú para cambiar eso? Mira, es un tema que hay que debatir y decidir, ¿no? Y digo debatir y decidir porque es como cuando tú ves que hay un escándalo, ¿no?, de corrupción ya que no puedes tapar, y dices, hay que nombrar una comisión investigadora, ¿no? O cuando hay una confrontación social, ¿no?, te dicen una mesa de diálogo, ¿no? Entonces ya metes a la congeladora el tema. Pero el caso es que nosotros partimos del principio de que todos deben tener igualdad de oportunidades. Que el proceso educativo tiene que ser igualitario, como dije, desde el vientre materno. Que en ese proceso no solamente debe ser una responsabilidad del Estado, ¿no?, el dar educación pública de calidad, sino que también debe participar la familia, los padres, ¿no? Y en esa formación tú tienes que terminar la etapa escolar, ¿no?, ya con cierta orientación, ¿no?, ya sea hacia la técnica o hacia la profesión, no todo el mundo tiene que ser o profesional o técnico, ¿no? O sea, puede ser perfectamente un emprendedor, ¿no?, que tiene creatividad, ¿no?, y que tiene ese impulso para querer surgir, pero quien elige, pues, el camino de las universidades, lo que tenemos que procurar desde el Estado es que todas las universidades sean de calidad, todas. Es que ha devenido esto en una fuente de corrupción, por un lado, porque recordemos que hay universidades privadas, ¿no?, que están exoneradas de impuestos, mientras sus dueños se llenan los bolsillos de plata como Cancha, como Acuña, que ni 7x8 sabe, ¿no? O como otros que van ahora de consejeros, ¿no?, del deber ser del Perú, ¿no? Pero cuando había que meter una demanda al Tribunal Constitucional para que le iban a exigir que pague $80 millones, bueno, ahí franeleaba cuanto tenía que franelear, ¿no? Nos conocemos y sabemos bien de quién estamos hablando, ¿no? Por eso el tema es que ahora, con sentido de clientelaje político, ¿no?, es un concurso de quién crea más universidades en el Perú, ¿no? Y ya el gran argumento es, sí, tiene terreno, a partir de un terreno ya tienes una universidad, pero ¿dónde está la calidad, la formación? Yo sí creo que hay que acercar, ¿no?, la ciencia, el conocimiento a todos nuestros compatriotas, pero no hay que usarlo como clientelaje político, ¿no?
Otro que estaba usando, por ejemplo, para ganarse el voto del magisterio era a todos, sí, a ver, tomen másters, tomen doctorados, tomen, casi imprimían así, porque eso le significaba subir una categoría salarial, ¿no? Entonces decía, tú vas a ganar un poquito más porque yo te estoy regalando este título. Entonces tú votas por mí en la próxima. Es engañarnos. Yo creo que sí tenemos que encontrar el justo medio para que las universidades sean esos formadores de talento. Fíjate, Modesto, lo que es la investigación, ¿no? Que prácticamente es inherente a la fase en donde tú puedes o no haber tenido una maestría, ¿no? Pero es la fase vinculada al doctorado, ¿no? Entonces, pero ¿qué vemos ahora, no? Vamos descubriendo en jueces supremos, fiscales supremos, altas autoridades que tienen doctorados y esto y lo otro, que son bambas, ¿no? Congresistas con tesis bambas. ¿Dónde están? No existen, ¿no? Y las universidades cómplices. Es lo que se llama echa la ley, echa la trampa. Si te obligan a tener un doctorado para ser rector, tú vas y lo consigues a cualquier precio. Ah, claro. Ah, claro. Y el rector, el que llega rector, muchas veces no es por mérito propio, sino porque sabe cómo mover las fichas al interior del poder de cada universidad, de las asambleas universitarias, y aunque no sea de la universidad, se erige como rector, ¿no? Y creen muchos que esa universidad, por más prestigio que tenga, pasa a ser su chacra personal. Entonces, tenemos mucho por hacer, ¿no? Y en todo ello tenemos que estar involucrados directamente, ¿no? No dar cheque en blanco a nadie. ¿Qué opinas de la delincuencia? ¿Qué vas a hacer para frenar ese? Nosotros en este canal, desde hace ya no sé cuántos años, sí, hemos dicho que lo único que va a crecer en el Perú es la delincuencia, porque la delincuencia surge por falta de educación, porque no tienes el conocimiento para brindar un servicio bien pagado. Entonces tú tienes ese problema. Al no haber eso, va a haber siempre delincuencia, gente sin trabajo, como algunos dicen que hay que darle duro, pero... De nuevo es un tema debatible. ¿Qué te quiero decir? O sea, cuando fue el COVID, ¿no? Este Vizcarra, ¿no? Llegó a penar, a decir que iba a ser delito aquel que saliera de su casa. ¿Ah? Y yo, igual que la gran mayoría de peruanos, dije, no me va a prohibir, ¿no?, salir de mi casa. Pero yo salía como un acto de rebeldía, ¿no? Los compatriotas que estaban confinados a la fuerza, amenazados de delito, iban a salir de todas maneras, porque si no salían ese día a trabajar, a buscar cómo ganarse el pan, no comían en su casa. Y era prácticamente una condena, una muerte lenta, porque tampoco había todo un sistema para darle alimentos, para que no le falte lo básico para sobrevivir. Y entonces, digo también que nada justifica el crimen. Pero, y para eso... ¿Cómo hacer para frenar eso? Pero para eso te digo, cuando digo nada justifica el crimen, es que lo primero es que tenemos que rescatar los valores, ¿no? Aquí lo que nos gobierna hoy es el antivalor, ¿no? Es como algo que está generalizado, ¿no? Y casi sustentado en datos de la realidad, ¿no? Cuando tú dices, que paga impuestos es un imbécil, ¿no es cierto? ¿Ah? Porque en realidad, ¿para qué pagar impuestos? Yo no pago impuestos. ¿Por qué? ¿Qué recibes a cambio del Estado? ¿Ah? Nada.
¿Ah? ¿Cuál es el riesgo? Que te caiga la SUNAT, que sí persigue al chiquito, pero contra más grande eres, no te persigue, sino te facilita todo, ¿no? Ahí tienes a López Aliaga, por ejemplo, intocable, ¿no? ¿Ah? Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay que rescatar esos valores. Y el crimen, sin embargo, en paralelo tenemos que combatirlo. Y si puede sonar duro, lo siento, pero yo voy a aniquilar a los delincuentes. Sí. Con la ley en la mano. Con la ley. Sí, claro. Es una expresión porque aniquilar es... Y cuando hablo de delincuentes, estoy hablando de todo tipo de delincuentes. ¿Eh? También los de cuello y corbata. Sí. ¿Ah? Entonces, pero es que hemos llegado al extremo en donde ¿quién se supone que está para combatir al crimen? ¿Quién es el que debe prevenir el crimen, darte tu seguridad día a día? ¿Quién? El Estado, ¿no? ¿Y quién dentro del Estado? La policía, ¿no? Pero la policía no combate el crimen, es cómplice del crimen, forma parte de la organización criminal. Estos generales, incluyendo el actual director general de la policía, general Arrieta, que para él cualquiera que no piensa como él es un terrorista, ¿no es cierto? Terruquean. Que nos creen imbéciles, cada vez nos arman los Armanis, ¿no? Los Armanis. El último que acabo de ver, el último Armani, que se ve más Armani, es que con un dron justo estuvieron viendo cuando aparecía en una moto un delincuente, entonces bajaron, lo detuvieron, ¿no? Y justo lo encontraron ahí no sé cuántos protectores de celular, de todo, ¿no? Ya estaba Armani. Entonces, qué buenos son estos policías, ¿no? ¿Ah? Después que nos armaron a otro Armani, la llegada del monstruo de Paraguay con chalecos, acá puesto Dirincri, discurso de Arriola y de todos, nosotros lo hemos capturado, ¿no? Y ahí sí, claro, 50 policías, helicóptero, avión para que lo traigan y todo, viva la policía, viva el general, viva los generales. Cuando los de Paraguay nos han dicho que lo han capturado el día que no le dijeron nada a la policía peruana, porque cada vez que lo iban a capturar comunicaban a la policía peruana y se fugaba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar a todos esos generales y coroneles, una razzia general, ¿ya? Vamos a fundar la nueva policía, una policía especializada, en donde además con inteligencia vamos a hacer la nueva inteligencia, ¿no? Porque tenemos, sí, compatriotas que sí saben del tema. Si no, ¿cómo habríamos capturado a Abimael Guzmán? Y se le capturó, una captura limpia, sin derramamiento de sangre. Fue inteligencia. Algunos de esos oficiales que eran jóvenes, ¿no?, están con la escoba. O sea, no estoy hablando en vacío, en cosas generales. Lo vamos a hacer. Yo mismo voy a estar a la cabeza de capturar a todas esas organizaciones, a las jefes. Es más, en realidad parecería bastante sencillo, porque, a ver, el general Arriola, ¿ah?, le doy una semana para que medite bien y se acoja a la confesión sincera. ¿Qué le parece? Nos cuenta cómo es toda su movida acá, nos da los nombres, las ubicaciones y todo, y entonces usted ya no irá a la cárcel, ¿no? De repente puede ir a una prisión domiciliaria, pero tiene que colaborar, pues. Y si no, no se preocupe, la nueva justicia lo juzgará. Ya está, ¿qué cree? ¿Que no lo vamos a averiguar? Hombre, si está todo plagado de pruebas de cómo están involucrados los altos mandos de la policía y también del ejército, ¿no? A todo el mundo ahí los compran, ¿no? A ver, tú eres de la FAP, te voy a regalar 3.500 millones de dólares para que compres tus avioncitos de combate y cobres la coima correspondiente, porque ese es el motor de la adquisición. ¿O en qué hipótesis de guerra estamos? ¿Le vamos a hacer la guerra a Brasil? ¿A quien quisieron crear el tema de Colombia, ¿no?, para
justificar la compra. A Chile, le vamos a hacer la guerra a Chile, Chile nos lleva poderío militar 10 veces más, ¿no? Pero aún así, si se atrevieran a querer tener un conflicto con nosotros, por un lado existe el principio del respeto de los tratados internacionales, la diplomacia, los tratados, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, los chilenos han metido acá dinero en el Perú, son dueños de tierras aquí al sur, en el norte, tienen una serie de inversiones. ¿Tú te metes conmigo? Fácil, ¿no? Guerra avisada no mata gente, como dicen. Te vas olvidando de todo el dinero que tienes metido acá. Así que piénsalo bien, piénsalo bien. Igual a los chinos, porque aquí no estamos sometidos a nadie. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu posición ante esta competencia de Trump, que está dispuesto a invadir Amazonas, y China, que está viniendo con sus megapuertos? Mira, es el calor. ¿Tú has sido embajador? Mira, verdaderamente el Perú está en el medio de una disputa, ¿no?, por el liderazgo mundial, que no es hueco, no es ajeno al interés que tienen todas ambas potencias en nuestros recursos naturales. Ya mira, Estados Unidos rápidamente, creo que al día siguiente se quitó la careta. Muy bien que haya detenido a Maduro, para mí un gran delincuente, pero ahí sigue toda su arquitectura. Sin embargo, Trump transparentó cuál era su objetivo, el petróleo, ¿no? Siempre. ¿No? Y se ha impuesto. El ministro, el primer ministro de Canadá dijo que siempre ha sido así. Sí, pues. Y entonces, a nosotros, ¿qué cosa? Hoy día vienen y comen hamburguesa con Gerí, ¿no? Que en realidad me parece una tontería, porque Gerí debería estar en la cárcel y está, ¿no?, con los días contados. O sea, esas alianzas son bastante tontas, ¿no? Pero, ¿qué cosa? A ver, nuestro uranio no es de importancia para el mundo. A ver, nuestro cobre, nuestro propio oro, nuestras tierras. Mira, hace 20 años, cuando yo fui embajador del Perú en España, ¿no?, un español que había sido ministro de Exteriores me dijo: mira, Fernando, los árabes me han pedido un encargo, me han dado un encargo. Ya no era funcionario público, pero sí obviamente tenía contactos en todas partes del mundo, ¿no? ¿Cuál era el encargo que le habían dado los árabes? Que compre tierras, porque las tierras fértiles va a ser el nuevo petróleo del mundo. O sea, va a haber escasez de alimentos, va a haber limitación de producción para la población nacional. Ellos ya están comprando tierras por donde sea, para esto, para comer, no para otra cosa. Entonces, que estamos en el medio, pero ¿cuál es nuestro interés como gobierno del Perú? Lo que beneficie más al Perú. Mira, cuando he ido de Juliaca, de Puno, Juliaca, a esta zona de Azángaro, Macusani, Carabaya, ¿no?, he atravesado la carretera interoceánica. Y entonces tú decías: sí, mira, en realidad no hay un tráfico tan intenso, ¿no?, aunque en determinado momento sí hubo una cola de camiones por ahí, ¿no? Quería decir que el tránsito, ¿no?, de mercaderías de Brasil a Perú y de Perú a Brasil, justamente interoceánico, no era tan intenso, ¿no?, pero sí había traído desarrollo a los pueblos que estaban allí en la ruta de la interoceánica. Había quienes desde un escritorio criticaban la interoceánica, hasta hace poco tiempo. Y claro, querían con eso quitarle justificación al proyecto que era un clamor de 10 regiones del Perú. Claro, desde un escritorio no saben lo que significa para un pueblo una buena carretera que interconecte. ¿Para conectar qué? Atlántico con Pacífico, ¿no? El comercio, la producción. Ahora,
ya todo ha cambiado, ¿no? China se reúne con Brasil para ver de construir trenes que atraviesen nuestra Amazonía y que puedan llegar hasta por la zona de Talara, por ahí, para la exportación, ¿no? En este conflicto se habla de Corio, el puerto que está ahí en Arequipa, que tendría interés Estados Unidos en hacerlo, pero de nuevo, otra ruta de conexión, ya sea férrea o la carretera ya construida. De hecho que hay, el Perú está en la mitad de esa disputa, no solamente por tener una base, ¿no?, que compense la influencia china que cada día es mayor en la región, sino por nuestros recursos. ¿Ah? En el mundo. En el mundo, pero en el Perú, oye, tienen el monopolio de la luz. Esto es chino, ahora. Antes era español, ya lo compraron. ¿Cuántas minas de las que están produciendo, empezando por las Bambas y compañías, son chinas? Pero esto no es nuevo, ¿no? En Nueva York, ¿cuántas inversiones inmobiliarias tienen los chinos? ¿Cuántas acciones de cuántas empresas? Es casi, diría yo, la primera potencia económica. Lo es. Estados Unidos es la primera potencia militar. ¿no? Por eso es que sigue imponiéndose, ¿no? Pero por eso es que quieren usar lo militar para... Pero nosotros, lo que tenemos que hacer como peruanos es lo que le conviene al Perú. No ser a priori anti-yanqui, anti-chino, ¿no?, anti-Unión Europea, ¿no? Hay que ver. ¿Qué es lo que le conviene más? ¿Ah? Exactamente. Pero para eso tienes que ser independiente, pues, ¿no? Desde que eres candidato, ¿no? Y la campaña es desigual. Muy bien. Desigual económicamente. ¿No te sientes un poco frustrado al ver que tantos años de lucha no has logrado, digamos, disminuir la corrupción y tienes un poco baja la votación? Mira, el intento, la encuesta. Mira, yo estoy ahora llevando la candidatura del Frente Esperanza, ¿eh? Y te digo, con los pies bien puestos en la tierra, que vamos a ganar. ¿Ya? Mira, hoy día es una fecha... La esperanza no se pierde. Sí, hoy día es una fecha importante dentro de los planes del sistema de corrupción. Con sus encuestadoras de la corrupción, claro, te buscan aniquilarte, ¿no? Si te pudieran poner, usted tiene menos 5%, te pondrían, ¿no? ¿Por qué es hoy día un día interesante? Porque han estado presionando con sus encuestistas para que te retires, ¿ya? Hoy día es el último día para que puedas retirar tu candidatura y entonces limpiar el panorama y luego pues te compran, ¿no? Te dicen, ¿qué vale tu partido? O ¿qué tal si apoyas a Porky, ¿no? O ¿qué tal si apoyas al otro? Crean hasta sus candidatos de oposición a la medida, ¿no? O sea, esta es la izquierda que a mí me gusta que sea mejor, porque con me voy a entender, ¿no? Y tú ves a ese candidato que están creando que no tiene credibilidad porque aquel que se llama de izquierda pero que quiere agradar a la derecha se vuelve radicalito hacia la derecha, ¿no? Y cree que yo ya tengo acá un electorado cautivo pero tengo que conquistar a los otros, Entonces, esos son los que firman todo lo que le ponen al final. Claro, pues. Entonces, esos son los vendepatrias, pero ya los conocemos. Vamos a ver las preguntas, ¿te parece? Sí. A ver, claro. Manuel, nuestro amigo, va a leer las preguntas desde su control. Modesto. Bueno, acá se pregunta ¿cuál es su ley patriota? Bueno, he adelantado temas constitucionales, el tema de la revocatoria, ¿no? De las autoridades. Nosotros no tenemos por qué tener las autoridades privilegios, nada de inmunidades parlamentarias, ni todo ese tipo de privilegios. Va a contener reformas constitucionales también respecto a la justicia,
me voy a volar a todos los supremos. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Es un sustento el sistema de corrupción e impunidad. ¿Eh? Es más, yo lo presenté el año 2001 y me lo bloquearon en el Congreso, pero yo no, ni era gobierno, ni tenía mayoría en el Congreso, ni podía convocar a un referendo. Y es fácil. ¿Sabes cómo voy a hacer? A ver, ¿cuál es el supremo más joven que hay? Tú. ¿Qué edad tiene? 50 años. Muy bien. Edad de jubilación, 50 años. Chao. Habrá algún o algunos justos que paguen por pecadores, pero son la excepción. ¿Eh? Pero si tú no arrancas rompiendo las cabezas, ya lo dije, lo de la policía, lo de las Fuerzas Armadas, que van a tener que reestructurarse su rol también, ¿no? Porque, y digo, los supremos, hablo de jueces y fiscales supremos, a todos. He hablado también, por ejemplo, que voy a quitar de la Constitución el artículo, que no era el 62, creo, el de los contratos ley. Fuera, ¿no? Voy a incluir, por ejemplo, algunas cosas más específicas, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que todo aquel que explota nuestros recursos naturales pagará un impuesto que va a ir directamente al fondo de nuestros cesantes y jubilados. Porque uno no puede ser cómplice de este maltrato a nuestros mayores, que han dado la vida para formar, con todo lo que han entregado, a lo que somos, ¿no? Como país, ¿no? Lo mismo, voy a acabar, y quiero darle el rango que corresponda, voy a acabar con los services, ¿eh? ¿Qué es la explotación legalizada? Acá yo pongo mi compañía de service, te cobro a ti 5.000, ¿ya? Por cada trabajador. Pero yo cobro los 5.000, pero le doy al trabajador 1.300. 3.700 me lo quedo porque hago... Y todo el mundo contento. A ti no te importa, tú quitas impuestos o de repente eres también accionista del service. El hecho es que explotas legalmente al trabajador. Eso no puede ser. ¿Qué vamos a incluir más? ¿Qué hacer con la juventud? ¿Qué hacer con el Banco Agrario? ¿Qué hacer con el agro en general? ¿Qué hacer con la infraestructura? Todo lo que requiera de saque este shock democrático, ¿no? Que vamos a dar a los jóvenes, por ejemplo. Acaban la carrera de su elección, ¿no? O la técnica de su elección, o quieren ser emprendedores. ¿Y qué pasa? Y ahora buscar trabajo. El calvario que es que encuentren su primer empleo es realmente frustrante, ¿no? Entonces ahí es cuando los jóvenes empiezan a plantearse, mejor me voy del Perú, aquí no tengo oportunidades, ¿no? Entonces... Como 500.000 al año se van. Sí, pues, fíjate, ¿no? Pero sin embargo, del otro lado están ingresando... Nos estamos quedando sin juventud. ¿Sí? Hay que atraerlos. Pero yo digo... Otra pregunta. Yo digo, perdón, para acabar con el tema de los jóvenes, en el Estado tenemos cantidad de ocupaciones para dar. Así como los médicos hacen su internado y luego tienen que ir a zonas rurales y le pagan una miseria, pero atienden, pues pueden quedarse, ¿no? Y se le pagará lo que corresponda. Pero los abogados pueden ir a defensorías de oficio, a saneamiento físico legal, a cantidad de cosas. Los contadores, tenemos la Contraloría, los ingenieros que puedan apoyar lo que es también parte de la democracia directa, o sea, los órganos ejecutores, ¿no? Es decir, ¿qué obra necesitas tú? Toma, aquí tienes el presupuesto, pero aquí tienes el aspecto técnico que te lo pongo también. Pero tú lo vas a administrar, los núcleos ejecutores que se llamaban, y que eran muy buenos. Y así tienes para aplicar cantidad de empleos en el Estado. Y por otro lado, en el sector privado le das el incentivo tributario para que contraten jóvenes peruanos. Pero no solo eso,
Y no es que uno descubra la pólvora, sino que lo ves en el mundo. Aquí han querido hacer algún proyecto piloto, el Capital Semilla. Tú me traes tu proyecto, ¿no?, de emprendedor, ¿no?, y yo te pongo el Capital Semilla. Creo en ti. Estado y también sector privado. O sea, vamos a dar oportunidades a los jóvenes y que los talentos tengan todas las oportunidades, ¿no? Las becas en las mejores universidades del mundo, en los mejores lugares nacionales, extranjeros, pero eso sí, vuelvan, no se nos queden allá, los necesitamos acá. Antes que me olvide, por las víctimas que hubo de Punellos, Sí. de Puneño y Ayacucho, Sí. ¿qué vas a hacer? Hay gente que no ha sido juzgada, las Justamente. 50 y tantas muertes. Pero justamente no sé si lo dije ahora, es que allí que he estado yo en ese bypass, ¿no?, en ese suerte de puente que era testigo, ¿ah?, allí yo me he comprometido, porque en campaña lo que es fundamentalmente es un compromiso directo, es oír y comprometerte a que serán juzgados, y yo espero que sean juzgados allí, en ese lugar donde he estado, ¿ah?, y que el veredicto lo dé un jurado. Eso va a tener la ley patriota. También vamos a implantar el sistema de jurados, es decir, que el pueblo escuche hechos, ¿no?, y pueda decir inocente o culpable. Hay en muchas partes del mundo, ¿no? Aquí en Sudamérica, claro que lo hay, en Europa, en Estados Unidos. ¿Por qué? Los peruanos no podemos decir inocente o culpable, no nos da la cabeza, nos sentimos ¿qué? ¿Inferiores o qué? No, señor. Entonces ahí va a ser juzgado, ahí va a ser sentenciado la Boluarte, el carnicero Otárola y los que apretaron el gatillo cobardemente, ¿no? Correcto. Otra pregunta, dice, regalen, roben todo, pero no toquen Petroperú. ¿Qué dice ese Petroperú? Mira, hay que decir la verdad y toda la verdad. Porque en todo el tema Petroperú hay mucha mentira, mucho engaño. ¿Eh? ¿Cómo es? Mira, al día de hoy, creo que es una verdad aceptada que Petroperú está quebrada. Si tú quisieras poner a la venta Petroperú, tendrías que darle al comprador $1.500 millones. Llévatela. ¿Ya? Pero entonces, la pregunta es, ¿y cómo es que hemos llegado a esta situación? Hemos llegado a esta situación por corrupción. ¿Ya? La refinería de Talara. El proyecto original era una modernización de la refinería de Talara para elevar la producción de 65.000 barriles diarios a 95.000 barriles diarios, es decir, 30.000 barriles diarios de refinado de petróleo. ¿Ya? Y el argumento era la seguridad energética y además producir combustible limpio, sin contaminación, azufres, etc. La modernidad llegada a la refinería de Talara. ¿Sabes cuánto costaba ese proyecto? $300 millones. El año 2005, 2006. Bueno, entró Alan García, ¿ya? Y entonces casi al final de su gobierno culminó el proyecto que ya venía trabajando para asignarle el proyecto de modernización a la empresa española Técnicas Reunidas. ¿Sabes a cuánto se la asignó? Alan García, porque todo el mundo dice Humala, Humala, Humala. No, Alan García firmó el contrato. $1.300 millones. 4 veces más. ¿A quién contrató? Para que haga toda la arquitectura de este contrato y adjudicación tramposa, corrupta. A un estudio de abogados, Clifford Chance, que tiene una sede principal en Madrid. ¿Y qué es abogados? ¿De quién? De Técnicas Reunidas, a quien se lo entregaron. O sea, todo un Armani. ¿Eh? Habían otros competidores, creo que unos coreanos, por ejemplo, ¿no? Para asegurar
que el supuesto concurso sea para los españoles, al coreano que tenía hecho plantas en el mundo acreditados le pusieron el puntaje mínimo como capacidad técnica, de tal manera que cuando entraran a la oferta económica, aunque presentara la oferta económica mejor, no le iba a dar ese puntaje con todo lo que le habían quitado en capacidad técnica. Es decir, todo amarrado, ¿ya? Pero además, ¿el engaño cuál era? Porque vamos a hablar la verdad, ¿no? Y a estas alturas del partido creo que no estamos para engañarnos, ¿no? Seguridad energética. La verdad, ¿cuál capacidad teníamos nosotros de refine de nuestro petróleo? Muy poco. Nuestro oleoducto anda hecho, perdonen la expresión, una mierda. Porque mantenimiento no le daban. Ahí está, por cientos las denuncias, ¿no?, de comunidades nativas de que hay filtraciones de petróleo que contaminan y les traen serios problemas. Pero claro, son comunidades nativas, ¿qué importa? Yo digo que ha sido un atentado contra Petroperú y ya está, no importa. Aquí cuando había un derrame acá al norte, en la costa, creo que era Repsol, se armó la grande. ¿No es así? Y bien armada la grande, ¿no? Pero cuando es ahí al interior, ahí en nuestras comunidades nativas, no importa. El petróleo que trata Petroperú, básicamente, ¿a dónde viene? De Ecuador. ¿Ya? Ecuador, señores. Eso se puede verificar. O sea, seguridad energética a otros con ese cuento. ¿Ya? Es que estoy poniendo el contexto de cómo la corrupción se apodera. Ese proyecto, que ya estaba en 1.300 millones de dólares con Alan García, ¿sabes en cuánto termina? En 7.000 millones de dólares. Lo que costaba 300 pasa a 7.000 millones de dólares. Y entonces, ¿qué hacen para justificar? Primero lo avanzan, ya iban el 30 y luego decían, no, pero esto no es viable. ¿Eh? Es más, en el debate que tuvo Kuczynski con quién terminó, con la Fujimori, creo que debatió con la Fujimori, ¿no? Ahí se comprometió, habló del contrato de la refinería, que no era una corrupción, etcétera, y después lo continuó. Es que hay mucho dinero. Pero entonces, para que se multiplique todo este contrato de la corrupción, ¿qué cosa hicieron? Endeudaron. ¿Ya? Y entonces, gran parte de ese déficit que tiene, que te digo, 1.500 millones de dólares. ¿Tú le pagarías eso para liberarte? No, es que fíjate lo que hemos estado haciendo. Por eso es que cuando un pueblo sabe, no lo engaña a nadie, ¿no? El Estado está poniendo dinero todo el tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para que tú primero le pagues al proveedor que viene de Ecuador, que en realidad es chino, tú sabes que es chino, ¿no? ¿Ah? Porque Ecuador hizo un pacto con China para que China le haga unas obras de infraestructura, que para qué se vieron muy bien, ¿no? De protección frente a los desastres naturales, las lluvias y todo eso, está muy bien protegido Ecuador, se lo hizo China. ¿Pero a cambio de qué? De petróleo. Ecuador le pagaba con petróleo. Pero no es que Ecuador le paga directamente al Estado chino, no. Ni los chinos ni los ecuatorianos son angelitos, pusieron un intermediario. Y entonces, cuando valorizan lo que entrega Ecuador a China, le dan al intermediario a uno, y eso que recibe el intermediario a uno, ¿se lo vende a quién? A Perú, pues, ¿no? A dos. El Lorna. ¿Ah? Coima para el chino, coima para el ecuatoriano, coima para el peruano. Todos contentos. Esa es la seguridad energética de la que hablamos. Pero ¿a qué voy? Y esto lo pueden verificar, compatriotas. Yo he buscado el Estado, ¿no? Los estados financieros de Petroperú. Claro, el del 2025 todavía no está, lógico. Es enero o febrero del 2026. El último que he encontrado es el del 2024. ¿Por qué? ¿Qué me interesa? Si tú eres bonista, porque emitían bonos, ¿eh?, para financiar la corrupción, emitían bonos. Entonces, el que invierte, ¿no?, recibe una tasa de interés a cambio del riesgo que tú estás asumiendo de tu inversión.
Si tú quieres una inversión segura, igual puedes comprar bonos del Tesoro norteamericano y te dará pues 1% al año. Hay otro tipo de contratos en donde por el solo hecho de resguardarte tu dinero, ¿no?, te lo resguardan y no te cobran nada. No te pagan nada, digo. Ni te cobran ni te pagan, parches. Pero a medida que tú inviertes en un valor con riesgo, ¿no?, claro, tienes una tasa de interés más alta que te retribuyen. El que compra bonos de Petroperú sabiendo que estaba en medio de un contrato sobrevaluado, que la empresa estaba en situación difícil, claro, le pagan una tasa de interés por encima del mercado. Pero ahí está el detalle, que la gran parte de la deuda de Petroperú no tiene el aval soberano del Estado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo tengo que estarle cubriendo primero los intereses y el principal al que arriesgó invirtiendo sabiendo que Petroperú estaba en una situación difícil? ¿Por qué? Tú sabes, esos bonos están en categoría basura, bono basura. El que metió ahí dinero en Petroperú. O sea, bono basura es que no vale nada, 0%. Y entonces la rentabilidad que le estamos dando, cubriendo las tasas de interés como si tuviera un valor de 100%, es pues sideral. Y entonces yo digo, ¿y por qué yo, Estado, te tengo que estar pagando y te tengo que estar honrando? Tú invertiste, arriesgaste. Pues bueno, pues la empresa está así como está, pues jódete, ¿no? Esa es la esencia de una inversión. Ese es el porqué de una tasa de interés, el riesgo, ¿no? La rentabilidad está en función al riesgo. Y de ahí vienen las categorías AAA, BBB, CCC, bono basura, es bono basura. Entonces, ¿qué cosa habría hecho yo? ¿Qué habría hecho yo? Para que no digan nada ni nada. Yo habría estado comprando, y no descarto que lo estén haciendo, ¿eh? Comprando en el mercado secundario a 0%. ¿Ah? Y limpio gran parte de la deuda de Petroperú. Y ahí empezamos a hablar otro lenguaje. Ya no te voy a decir, tú me tienes que dar, yo te tengo que dar 1.500 millones de dólares. No, no, no. Esto ya tiene un valor razonable. Podemos hablar de una sociedad, podemos hablar de cómo realmente rescatar, darle un valor a esa refinería que encima a cada rato se para. ¿Ah? O sea, ni siquiera técnicamente está bien hecho, ¿no? Pero hay que tratar de rescatar y ver también que haya austeridad. Porque en esto también hay abusos, ¿no? Hay abusos que deben determinar. Cuando terminé mi maestría en la UNI, conseguí una chambita en Petroperú. Estaría platudo, pero preferí ir a estudiar física nuclear, mal negocio. Bueno, pero depende de donde lo mires, ¿eh? Otra pregunta. ¿Cuánta gente a su favor cree que tendrá en el Congreso? Mira, la verdad es que no sé si decir algo para que pareciera, ¿no? Si no fuera porque amo la locura, ¿no? ¿Ah? Estaba ahí escuchando una canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Y alguna vez he declarado que siempre hay que tener un grado de locura, ¿eh?, en la vida, porque si no, ¿cuántas cosas no habrías hecho en tu vida? Pero yo no sé qué puede pasar el 12 de abril. Yo no descartaría nada. Desde ganar en primera vuelta y tener mayoría, sí. Por eso te digo, mírenme, ¿no? O de lo contrario, que se te quiere imponer una mayoría propia del sistema de corrupción. Y eso yo no lo voy a aceptar. O sea, vamos a seguir con nuestra ley patriota, vamos a seguir con nuestros principios, y si el Congreso quiere sabotear y que todo siga igual, pues que se tengan las consecuencias. En la ley patriota va a cambiar, de hecho, todas esas disposiciones en donde han amarrado que el Senado es intocable, el todopoderoso, el que manda en el país, y casi el presidente es un súbdito como lo es ahora, ¿no? Pues todo eso lo voy a cambiar con el referéndum que voy a convocar para el 7 de octubre de este año, junto con las elecciones regionales y municipales. Voy a pedir que el pueblo vote.
Y claro que me voy a defender, porque el enemigo no es que va a decir, sí señor, ya yo me someto. No, 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 no. De hecho que me van a querer sacar. Sí, pero yo no me voy a dejar sacar. No, no, no. Yo, por eso al pueblo yo le pido un voto responsable. Hablando de eso, ¿qué hora es? Un voto responsable y comprometido para que defienda las reformas que vamos a hacer. Entonces, es cuestión del Congreso. Decidirá, o respeta la voluntad popular, o simplemente se van a su casa y ya está. Y hay un nuevo Congreso, en la nueva democracia, que vamos a lograr con el voto del pueblo en referéndum. ¿Otra más? Bueno, amigos, ha sido Fernando Olivera, nos ha dado una exposición bastante extensa, convocando a la población para que voten por él y a pues la ley patriota que, según nos dice, sería la solución para el Perú. Nosotros, como siempre, estamos abiertos a todas las candidaturas que quieran ser entrevistadas para que expongan al público, al electorado, sus propuestas, que sean serias, que sean factibles y que sepamos pues que el pueblo defenderá las propuestas por las que vota, porque de lo contrario la experiencia muestra que los poderosos terminan haciendo lo que se le ocurre siempre. Bueno, gracias, Fernando. Gracias a ti, Modesto. Las palabras para... Quiero decir que no vale solo indignarse, ni mucho menos resignarse. Hay que definirse. Y por eso es que yo les convoco. Somos un frente Esperanza. Y nuestro deber es refundar el Perú y hacer de tu esperanza una realidad. Aquí está, esta es la escoba. Este es nuestro símbolo. Y créanme que lo daremos todo y lo lograremos. Hay mucho, mucho por hacer en el campo que hoy nos convoca, muchísimo, ¿no? Pero para eso tenemos que convocar a los que más saben. Y como frente que somos, no tenemos barreras ni de edad, ni de clase social, ni de origen, ni de región. Inclusive no somos una secta en donde todos tenemos que pensar igual. Podrán venir los que estén un poquito más a este lado, los otros de acá más allá, pero todos unirnos para rescatar el Perú para los peruanos y para que los últimos sean los primeros. Hagámoslo juntos. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Modesto, un honor. Será con nosotros hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.